todos bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con los videos de apoyo al curso de proyectos de investigación. Esta vez vamos a trabajar con el tema de la metodología, entendiendo que en esta parte los elementos de la metodología que se consignan son los materiales, los métodos, las técnicas y los procedimientos que se usarán en el proceso de investigación para lograr los objetivos diseñados. Ya estamos prácticamente por terminar los temas, entonces ya estaríamos dispuestos a nuestra exposición final. Empecemos hablando primero sobre la tendencia. Dentro de los tipos de estudio o tipo de investigación, de acuerdo a la tendencia, la investigación puede subdividirse en investigación cuantitativa o cualitativa. Como pueden leer allí, la investigación cuantitativa es la investigación más clásica. Aquí prácticamente analizamos y experimentamos con la variable de estudio y lo que pretendemos es darle un aporte científico sobre un hecho que tiene que ser real, medible, tangible, reproducible, se puede generalizar, se puede predecir y toma en cuenta el mayor número posible de individuos a investigar. La investigación cualitativa ya son investigaciones que muestran en lo posible el pensamiento humano. Tiene que ver con la parte blanda, sentimientos que usan grupos pequeños y la muestra analizada participa de manera activa en la investigación. Aquí se busca transformar la realidad de la variable que está en estudio y normalmente es muy empleada en estudios sociales, algo que no corresponde al trabajo que nosotros hacemos en ingeniería. Bueno, respecto al tipo de investigación según la orientación, se toma en cuenta los siguientes criterios. Si seguimos de acuerdo al periodo en que captamos la investigación, esta puede ser retrospectiva, donde estamos tomando lo que pasó anteriormente y capta los datos del pasado y hacemos una investigación respecto a, probablemente para entender una situación problemática, o puede ser prospectiva, ¿no? Nosotros en ingeniería debemos procurar siempre hacer tipo de investigación prospectiva. La información es captada posteriormente a su planificación, es decir, la idea es adelantarse al futuro y cambiarlo. De acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado, puede ser longitudinal, es decir, la información se capta haciendo un seguimiento del fenómeno en varios periodos de tiempo, o puede ser transversal. Normalmente nuestro trabajo en ingeniería industrial debe orientarse por ese trabajo transversal. Aquí la información se capta solo una vez y luego se hace una descripción o se hace un análisis. Precisamente el caso que ustedes tienen, cualquiera que fuere, tiene que ser de esta naturaleza, transversal, porque ustedes están cogiendo una empresa, trabajando en una empresa o presentando un proyecto referente a una realidad que, digamos, va a ser solo en este momento. De acuerdo a la comparación de los factores, tiene que ser o descriptiva o comparativa. Descriptiva porque los estudios cuentan con una población, la cual se pretende describir en función a un grupo de variables. O puede ser comparativa porque hay dos o más poblaciones y nosotros tenemos que comparar. Es como si estuviésemos haciendo varios experimentos con grupos distintos. Normalmente los trabajos de ingeniería industrial, todos los proyectos que ustedes están presentando deben tener una orientación de carácter descriptivo. En cuanto a la comparación, de acuerdo a la interferencia, tiene que ser o descriptiva básica u observacional, porque el investigador solo puede describir o medir el fenómeno estudiado, no modifica los factores que intervienen, o puede ser experimental, ¿no? El investigador modifica las variables. Normalmente en ingeniería nosotros estamos trabajando con una orientación, si siguiéramos la interferencia del investigador, normalmente el ingeniero o ustedes en este caso no modifican los factores, sino más bien los aplican.
Ahora, si seguimos por el propósito o finalidades perseguidas, puede ser básica o aplicada. Ahí es donde estamos nosotros. Básica, en este caso, constituye una ampliación del conocimiento científico. Ahí hay que crear nuevas teorías o modificar las existentes. O normalmente aplicada, que es lo que en la mayoría de casos en ingeniería estamos haciendo. Utilizamos los conocimientos en la práctica. O sea, aplicamos teoría de restricciones, aplicamos calidad, aplicamos estudio de método, aplicamos distribución de planta, aplicamos marketing, etcétera, ¿no? En la mayoría de casos, en beneficio. La investigación aplicada puede ser de carácter exploratoria, ¿sí? Descriptiva, como en nuestro caso, o explicativa. Ahora, si tomamos en cuenta el nivel o alcance en que se logran los resultados, exploratoria se efectúa cuando el objeto o problema de investigación es nuevo, o sea, no ha sido antes abordado, ¿no? O en todo caso es muy poco estudiado o no se tiene información. En cambio, descriptiva ya hay que describir cierto rasgo de la realidad, propiedades y hay que mostrar el comportamiento. La descriptiva responde a las preguntas de qué es, cómo es, dónde está, de qué está hecho, cómo están sus partes interrelacionadas, cuánto, ¿no? Y ahí la idea es ver cómo se manifiestan los fenómenos, cómo buscan especificar las propiedades importantes, la frecuencia con que esos fenómenos se presentan, o busca determinar otros aspectos, dimensiones o componentes de las variables. Si tomamos en cuenta el nivel o alcance en que se logran los resultados, definitivamente es correlacional, porque además de describir el comportamiento o las variables, hay que ver la relación entre ellas, sin determinar las causas que lo originan. Permite conocer cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de la otra. En este tipo de estudios no hay evidencia de variables dependientes o independientes, no es el caso. Puede ser explicativa o correlacional causal. Aquí se centra en determinar las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo es conocer cómo suceden ciertos hechos y lo que hace es analizar las relaciones de causa, o por lo menos a las condiciones en que se producen, dando a conocer por qué ocurre un fenómeno, ¿no? Y por qué se da este. O sea, ahí obviamente explica por qué ocurre un fenómeno y por qué se da este. Y eso quiere decir que si hay evidencia de variable, debe haber una evidencia de variable independiente y dependiente. Eh, Cuando hablamos de diseño de investigación, en realidad lo que hacemos es un plan, una estrategia, porque tenemos que responder a la pregunta de la investigación. Nosotros hemos planteado un problema y hemos puesto a nivel de interrogante. O sea, es el camino que tenemos que seguir para alcanzar los objetivos de estudio. Por eso es importante, señores, que ustedes tengan o vean o muestren la relación que hay entre el título, que puede ser genérico, como ya lo dijimos en las exposiciones, tiene que ser la pregunta, tiene que estar relacionada con los objetivos y la hipótesis. O sea, y obviamente las variables tienen que estar allí puestas de acuerdo a las dimensiones y crear los indicadores adecuados, de tal manera que respondan a esto. Por eso el diseño de la investigación sirve para controlar las variables, evitar la interferencia de otras variables extrañas. Por eso las dimensiones allí son importantes. En general, es una descripción de cómo vamos a realizar la investigación. Ese es el diseño de la investigación. Entonces, hay dos modelos que vamos a seguir. O es experimental o no experimental. Ya hemos quedado por acuerdo que todos los trabajos que estamos haciendo en ingeniería no son experimentales. Son no experimentales de carácter transversal, ¿no? Y generalmente descriptivos, ¿no? Correlacional, sí existe una correlación, pero definitivamente estamos todavía en ese camino de ver la forma como correlacionamos. Definitivamente cuando ustedes ponen en qué medida o, por ejemplo, la productividad aumenta, en qué medida la eficiencia mejora, en qué medida bajamos recursos, en qué medida minimizamos costos, estamos ya diciendo una correlación.
entre el modelo que queremos plantear, sea este de producción, de calidad, de métodos o de investigación operativa, ya le estamos dando un enfoque de correlacional. Sin embargo, por ahora hemos creído conveniente declararlo así, es decir, el modelo tiene que ser aplicativo, tiene que ser descriptivo y transversal, no experimental. ¿De acuerdo? Bien, cuando hablamos de los diseños no experimentales, aquí se realiza sin manipular, y ustedes lo pueden comprobar, deliberadamente las variables independientes, o sea, no alteramos la metodología. La calidad está definida, la producción está definida, las metodologías de la producción están definidas, las filosofías administrativas están definidas, no las cambiamos, no las modificamos. Lo que hacemos es aplicarlas. Se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural y luego lo analizamos. En esta investigación no se asignan aleatoriamente a los participantes o tratamientos, ¿no? Se observan situaciones que ya están existentes, no las provocamos, o sea, no alteramos nada, simplemente es la realidad empresarial que las observamos y para ello pues ya necesitamos herramientas específicas para poder trabajar con eso. Eh, la clasificación de los principales diseños de investigación son los transversales, que es parte de nuestro trabajo. ¿Qué hace? El investigador indaga sobre hechos o fenómenos de un determinado momento. O sea, pueden ser simples porque recoge información de una variable, de una determinada población, sin intención de administrar el tratamiento y luego le aplicamos, ¿cierto?, las mediciones de las variables que queremos medir, ¿no? Eso es lo más simple. Por ejemplo, determinar el clima laboral de una empresa, ¿no? Pueden ser comparativos, que aquí recolectamos información de dos o más muestras sobre un mismo fenómeno y lo comparamos, ¿cierto?, entre ellos. Ahí tenemos M1 y M2 y MN si fueran varios que representan a cada una de las muestras y O1, O2 o N representan las observaciones o mediciones de cada una de las muestras. Por ejemplo, comparar el clima laboral del primer trimestre con el del cuarto trimestre, por ejemplo. Pueden ser correlacionales. Se orienta a determinar el grado de relación entre dos o más variables en una misma muestra, ¿no? Es decir, o X y o Y son las observaciones que se obtienen en cada una de las variables que usamos y la correlación es la existente entre estas variables. Por ejemplo, la relación entre credibilidad y confianza, por ejemplo, ¿no? Si usamos explicativas o correlaciones causales, aquí se orienta a determinar el grado de relación existente entre dos o más variables en una misma muestra de sujetos, pero a diferencia de la anterior, es causa-efecto, donde la causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. Generalmente estamos por allí, ¿no? Por ejemplo, la relación entre motivación intrínseca y la productividad, la relación entre modelos de manufactura esbelta con la eficiencia o de manejo de inventarios con el costo y cosas así. Longitudinal, también se denominan evolutivos, analizan los cambios del comportamiento de las variables a través del tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos ver de tendencia cuando estos diseños son caracterizados por analizar cambios a través del tiempo en una misma población, ¿sí?, según las categorías, variables o relaciones. Por ejemplo, medimos la tendencia del clima laboral cada 5 años en el personal de operaciones. La población es la misma, pero la muestra es distinta, pues pueden variar las personas, ¿cierto? O pueden haber ingresado nuevas personas o haber salido varias personas. Devolución, son los cohortes que le llaman, ¿no? Estos diseños examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones, ¿no? O sea, la peculiaridad de los cohortes viene a ser grupo de personas vinculados, de algún modo, por alguna característica en común, edad, época, ¿no? Y muestras distintas a la misma población, tomando en cuenta solo los sobrevivientes, ¿no? Por ejemplo, determinar la productividad de personal de operaciones que ingresaron desde el inicio de las operaciones de la compañía cada 3 años, por ejemplo.
sea que cada 3 años va a sacarse una muestra de las personas que iniciaron la población y se hace un estudio allí. De panel, este diseño se diferencia de los anteriores en que el mismo grupo es evaluado en todos los tiempos. O sea, la misma muestra, la misma población, aunque solo se toman en cuenta los sobrevivientes. Por ejemplo, analizar el estilo de liderazgo a través del tiempo del personal ejecutivo de la empresa X con un intervalo anual durante 3 años, ¿no? ¿Cierto? Cuando hablamos de experimentales, temas que no estamos en ese ámbito, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador ya tiene que manipular de manera intencional una variable independiente, que es la causa. Con eso observa los efectos en la otra variable, que es la variable dependiente. Los requisitos para que pueda considerarse un estudio como experimento es, primero, que hay una manipulación intencional, ¿cierto? De una o de más variables, ¿no? Según sea el caso. Luego hay que medir el efecto y luego hay que cumplir el control o la validez interna de la situación experimental que se ha planteado. O sea, para el primer requisito obviamente es importante que hay que identificar qué vamos a manipular, ¿no? O sea, el nivel mínimo de manipulación, por lo menos de 2 grados, ¿no? Refiriéndose a la presencia o ausencia de una variable independiente. Quitamos, aumentamos, disminuimos, cosas así. En los diseños de experimentación experimentales se llaman preexperimentos o cuasi experimentales, que puede ser, por ejemplo, el diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo, ¿cierto? Se llama estudio de caso con una sola medición. O sea, ahí tenemos el grupo, muestra la observación y le aplicamos el estímulo, ¿no? Muchas veces nosotros podemos pensar qué es lo que hacemos, pero nosotros no estimulamos porque no alteramos la variable, simplemente aplicamos, es muy diferente. El diseño de prueba post prueba con un solo grupo, aquí se tiene un grupo, una muestra, y se toman varias observaciones y se aplica el estímulo, ¿no? Normalmente el primer grupo experimental es antes, o sea, perdón, la primera observación es antes y la segunda observación es después. Es cuasi experimental, ¿no? Estos diseños trabajan con grupos intactos preestablecidos que se asemejan a los experimentales puros, porque, claro, ya agregan un grupo de control o testigo al cual no se le suministra el estímulo para comparar los efectos de la variable independiente sobre la dependiente. Generalmente se hace un diseño con postprueba únicamente y grupos intactos, ¿no? Observen que el grupo experimental se observa luego de aplicar el estímulo y al grupo experimental 2 no se le hace y luego se hace lo contrario, ¿no? En fin, puede hacerse de varias formas. Postprueba únicamente y grupos intactos o con prueba, postprueba y grupos intactos. Los diseños cuasi experimentales de series cronológicas. Aquí a un único grupo se le va a aplicar varias prepruebas. Luego se aplica el experimento y se hacen postpruebas, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo, cuál es el efecto de un programa de, por ejemplo, de 3 meses de motivación en la productividad del personal del área de operaciones. Los experimentos puros ya son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Primero, que haya un grupo de control y luego que haya equivalencia. Estos diseños pueden utilizar prueba y posprueba, ¿no? Bien, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.